Hola, buenas tardes. A mi grupo le correspondió el realismo jurídico y el paradigma que vamos a exponer es el núcleo fundamental del derecho. No son leyes, sino los hechos. Mi grupo está conformado por Juan Esteban Hurtado Garavito, Laura Carolina Sierra Poveda y quien les habla, Elizabeth Lozano Carrera. Bueno, el realismo jurídico considera el derecho como un hecho social. Centra su atención en el estudio de los efectos que éste produce y examina cómo actúa en la realidad. Defiende una investigación realista del derecho con un enfoque dirigido hacia la práctica y las costumbres jurídicas de la comunidad. El realismo jurídico identifica el derecho con eficacia normativa, con la fuerza estatal y con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. El derecho no está formado por enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino por las reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por la autoridad estatal. Según el realismo soviético, el derecho se encuentra al servicio del pueblo. En cuanto al aparato estatal, lo resguarda mediante su obligatoriedad, manteniendo y desarrollando las relaciones sociales que son beneficiosas, según ellos, para la clase proletaria. Tiene como base la idea de la superación del derecho burgués en cuanto a herramienta de dominación de clase. Es común entre los partidarios de esta tendencia mencionar que el derecho es únicamente la conducta real de los tribunales y por tanto la creación judicial real de los tribunales propone el acercamiento al derecho sin perjuicio alguno para descubrir la realidad auténtica. Propugna el análisis de las transformaciones de la sociedad a fin de determinar la evolución del derecho. El movimiento de realistas jurídico-americano asume como objeto de conocimiento jurídico no el derecho que está en los libros, sino el derecho operante. Esta corriente realista americana tiene su origen en la teoría del famoso juez de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes. La teoría jurídica del juez Holmes, recogida en su obra La senda del derecho, da las ideas que constituyen el fundamento de todas las corrientes del realismo americano. Según Holmes, una obligación jurídica no es nada más que una predicción de que si un hombre hace o deja de hacer ciertas cosas, tendrá que sufrir ciertas consecuencias debido a la sentencia del juez. Por tanto, según Holmes, un concepto de derecho es las profecías de lo que harán los tribunales. Bueno, el realismo jurídico plantea 4 conceptos, que son identificación del derecho, el enfoque interdisciplinario, el enfoque instrumentalista y, por último, el núcleo fundamental del derecho. Inicialmente, y la indeterminación del derecho. Los realistas suelen creer que el derecho positivo, las leyes y los procedentes son obligatorios. No determinan las verdaderas soluciones al caso. Mientras que el enfoque interdisciplinario, muchos realistas jurídicos se han interesado en los estudios estadísticos, como Holmes, o sociólogos como Rose y algunos antropólogos. Bueno, el enfoque instrumentalista. Bueno, igualmente, los realistas creen que el derecho sirve o debe servir como instrumento para alcanzar propósitos sociales. Y por último, el núcleo fundamental del derecho. No son las leyes, sino los hechos. Es muy importante mencionar eso. La importancia de los paradigmas del realismo jurídico radica en 5 aspectos.
el derecho aplicado, el caso concreto y el juego de normas. Está también consideraciones personales y sociales, los valores y, por último, los intereses. Entonces aquí cabe resaltar que en un enfoque hacia la práctica de las costumbres jurídicas de la comunidad. Esto significa sobre los paradigmas del realismo jurídico. Igualmente, el paradigma jurídico nos dice que el derecho no está formado por enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino por lo contrario, por las reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por la autoridad estatal. De igual manera, critica al formalismo jurídico y sostiene que el derecho no es coherente ni completo. Por último, para los realistas, es la decisión del juez lo que determina qué es y lo que no es derecho. Ok. El derecho, pues los realistas creen que el derecho sirve o debe servir como instrumento para alcanzar propósitos sociales. Pues según este paradigma, el derecho, al ser un instrumento y un medio, puede crear ideas reguladoras del comportamiento humano que son externas al individuo, coercitivas y colectivas. Precisamente por su capacidad reguladora del comportamiento humano, ya que dictan normas de convivencia de determinada sociedad de valores. Es pertinente analizar históricamente cuándo se ha utilizado para lograr propósitos sociales. Bueno, según Hannah Arendt, ahora relacionándolo con las lecturas que vimos durante las clases, bueno, Hannah Arendt acerca de Eichmann en Jerusalén nos menciona que cuando lo llevaron al juicio, pues él fue uno de los mayores organizadores del Holocausto y responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia, pues ya que él dirigía el transporte a los deportados a los campos de concentración. Se evidenció, según Hannah Arendt, que el derecho se utilizó como una forma para lograr un cambio social en una idealización que era la estratificación de las razas y la supremacía de la raza aria, que según la sustentación del Tercer Reich tenía características especiales de superioridad y por lo tanto otros grupos étnicos como los judíos, los negros e incluso las personas con una orientación sexual no heterosexual fueron catalogadas como indignas e inferiores en el orden social y por medio del derecho se utilizaron todos los mecanismos para llevar a cabo la solución final. Pero, ¿cuáles fueron las normas que se expidieron por medio del derecho? Bueno, fueron que los judíos no podían ser propietarios de bienes, los judíos debían de vivir en guetos que eran separados del resto de la población, el uso de la estrella de David, todo esto se instrumentalizó por medio del sector judicial para identificar y separar como método regulador de socialización que consistía básicamente en negar la dignidad humana y la posterior desaparición y extinción de más de 6 millones de personas en los hornos crematorios. Esto nos deja ver cómo el derecho sirve para utilizar cambios sociales que desafortunadamente llevaron a un genocidio a un pueblo en pleno siglo XX por una idea acerca de la superioridad de ciertas razas sobre otras. En su defensa, Eichmann argumentó que todas sus acciones respondían a la obediencia debida a sus superiores y que estos se aprovecharon de esta circunstancia. Argumentó que no fue aceptado por la opinión pública que lo calificara como monstruo o digno representante de la maldad, porque él simplemente estaba obedeciendo órdenes. Respecto a la opinión pública, pues sí lo catalogaba como un digno representante de la maldad de un monstruo, pero Arendt, contraria a la opinión pública, consideraba que este sujeto era completamente común, y simplemente que no tenía la capacidad para discernir que sus conductas no eran morales ni que estaba llevando a cabo un genocidio. Precisamente porque el orden jurídico legitimó todo y la sociedad legitimó todo.
Por eso es menester precisar la importancia que tiene el derecho, pues para legitimar estas ideologías en sociedad que pueden llevar a cabo de exterminios de ciertos pueblos. Bueno, si bien en el caso concreto, como analizamos, pues el derecho se utilizó para un propósito que fue exterminar a un grupo étnico, también el derecho puede ser un instrumento para cometer o para hacer otros cambios sociales que pueden dignificar la vida del ser humano. Como es el cambio de introducir reformas como la política de igualdad de género, que bajo el principio de reconocer a hombres y mujeres como seres humanos con las mismas capacidades, reconoció el voto femenino, incluso en algunos países en contravía de la aceptación popular y como se ha evidenciado ya pues a más de 60, 70, 80 años de la introducción del voto femenino, ayudó a la democratización de la sociedad y pues revirtió la injusticia que únicamente el hombre era digno de ser un sujeto político. Pues así lo expuesto, el derecho es un instrumento de cambios sociales, como lo vemos en las diapositivas, y es menester de la sociedad civil estar presta a la capacidad de este medio para dignificar o perjudicar la existencia de los individuos. Eso es todo, muchas gracias.